Bien, buenas noches. En esta oportunidad nos encontramos con Juan Manuel Rojas y en esta ocasión nos va a comentar, ¿no? Nos va a hablar sobre la formación cultural desde la carrera de comunicación social en el Perú. Juan Manuel Rojas nació el 28 de abril de 1989 en Lima, Perú. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación en el año 2015 por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Durante el 2016 y el 2018 estudió la maestría en comunicación audiovisual en la Universidad Católica Argentina. Además, cuenta con un diplomado en guión por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que lo adquirió en 2020 y tiene conocimiento del idioma inglés. Ha trabajado en Big Bang Films como asistente de producción y ha laborado en Buenos Aires, Argentina, junto con la periodista y directora de cine francés Anne Bramard-Blagny, para su documental web Música, Movimiento, Tango y Cerebro. En la actualidad es productor audiovisual en Creative Forward Films SAC y está interesado en el desarrollo de escritura de guiones y la dirección cinematográfica. Muy bien, voy a formular la primera pregunta. Dice, ¿cómo fue tu formación en comunicación social en el pregrado y el posgrado? A ver, bueno, dentro de la comunicación social, si bien es cierto, cuando uno ingresa a la universidad y se topa con esto así como de frente, uno entiende que la comunicación social tiene varias ramas conforme vas avanzando en el pregrado. Esto pasa en cualquier tipo, bueno, por lo menos en la currícula de pregrado de las universidades que tienen comunicación a nivel nacional aquí en Perú. Esto es sumamente, o sea, a diferencia de otros, se podría decir de otros países, creo que acá como que se centra todo en un solo, como así decirlo, en un solo concepto para que luego, conforme vayas avanzando, por ejemplo, de ciclo, ya comienzas a más o menos pegarte o ser afín hacia un tipo de rama que podría estar dentro de la comunicación. Por ejemplo, en el caso mío, o en mi caso, podríamos relatar que cuando yo estaba, me acuerdo cuando ingresé a la carrera de comunicación social, en los primeros ciclos todos llevan fotografía, todos llevan radio, todos llevan periodismo. ¿Por qué? Porque la currícula de mi universidad fue modificada, pero bueno, esos son temas ya más de aspectos de la universidad. Pero ya conforme cuando tú ibas avanzando, te ibas especializando en una sola rama. En mi caso fue la producción audiovisual o el mundo audiovisual. Ya que yo me sentía más afín al momento de poder escribir guiones o haciendo trabajos de producción o estar más interesado en el arte visual, cinematografía, en el arte cinematográfico. Bueno, entonces, y dentro del posgrado, creo que ahí fue ya como que se podría decir lo que ayudó a definir mucho más todavía el hecho de poder centrarme en lo que es una rama de la comunicación social, que es la comunicación audiovisual. ¿Por qué? Porque yo al migrar a otro país, ya que desarrollé mi posgrado en Argentina, lo que yo lo tomé como una parte muy importante este país, porque si bien es cierto, en Sudamérica, en los que tienen mayor cantidad de producciones cinematográficas son Brasil, o producciones audiovisuales en este caso, son Brasil y Argentina. En lo que es Centroamérica tienes a Cuba, bueno, porque ahí está la Universidad de Baños en Cuba, y en Norteamérica, pues Estados Unidos obviamente, y México, ¿no?
más o menos tomando en cuenta todo lo que es América. Y o sea, relativamente yo entendí que lo más cercano que tenía era Argentina para poder estudiar y especializarme en lo que era todo lo que es audiovisual, tanto televisión como cine, que fue lo que yo, como te digo, ahí fue cuando se fue centrando mucho más, porque si no me hubiera decantado por la televisión de repente, pero no, yo fui centrándome mucho más en el cine y, y vinculándolo con la carrera de la comunicación social. Muchos cineastas son, o sea, no digo, no pongo en tela de juicio su envejecimiento ni nada, pero en mi caso pude entenderlo mucho mejor porque venía desde una carrera que me daba las herramientas para poder entender mucho mejor o para seguir desenvolviéndome en este ámbito que era el cine, porque ya podía entenderlo mucho más fácil, las herramientas, por ejemplo, como las herramientas multimedia, tipo los editores, las colorizaciones de imagen, las modificaciones de imagen, etc. Y tanto como el aspecto técnico, que son las cámaras, las luces, todo está vinculado y todo eso viene en relación a la comunicación social y todo lo que aprendes en pregrado. Por eso digo que fue como una especie de hilo que me fue jalando hacia hacia el entendimiento de la comunicación social y lo ligado que estaba al mundo cinematográfico. Eso. La carrera de comunicación social tiene distintos desempeños, como el de reportero, periodístico, locutor de radio, camarógrafo, fotógrafo, crítico de cine, etc. ¿Podrías comentarnos al respecto? Sí, claro. Bueno, la carrera de comunicación social, como bien es cierto, como te estaba comentando anteriormente, tiene muchas ramas. Dentro de estas ramas podemos apreciar el periodismo, lo que es marketing o relaciones públicas, lo que es por ejemplo, lo que es audiovisuales, en este caso. Bueno, como te digo, cuando tú vas avanzando, cuando tú vas conociendo más dentro de la carrera, se te van abriendo diferentes ramas dentro de la comunicación social. O sea, nosotros los comunicadores podemos entender desde un principio cómo un mensaje puede ser formulado para que llegue mejor, con qué herramientas, a través de qué canal, hacia un receptor. Por eso es que podemos entender con mucha mayor, no digo facilidad, porque creo que eso depende mucho de la persona, sino tenemos el tecnicismo, por así llamarlo, para poder completar y entender el proceso de comunicación, tanto como que si tienes un mensaje que decir, a través de qué canal podría ser una película y que llegue a una persona en específico. Por eso creo que es importante en ese sentido y en estos tiempos poder tener una comunicación, la comunicación social creo que derivaría en tener una mejor visión de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y como me lo has preguntado, ¿no? Tiene distintos desempeños. O sea, por ejemplo, reportero periodístico es aquella persona que formula un mensaje de acuerdo a un suceso, que formula de acuerdo a algo que ha pasado, que tiene una estructura que se le conoce como pirámide invertida. ¿Por qué? Porque siempre lo más general hasta un poco más lo más específico. Y eso lo vas a ver en todos los diarios. El locutor de radio, de la misma forma. Creo que trabaja mucho mejor el mensaje, porque no puedes trasladar a veces muchas cosas y tienes que saber cómo hacerlo. Yo he trabajado, bueno, no trabajé, sino ayudé. En el posgrado estuve dentro de lo que tuve la oportunidad de poder ayudar a la sección de radio de la Universidad de la UCA. Y era un poco complejo, pues, por lo menos a mí, porque a mí me costaba poder
entender y más que todo trasladar el mensaje, o sea, porque pasarlo de algo audiovisual o quizás hablar de algo audiovisual en la radio es un poco complejo y tratas de tener las palabras exactas. Te digo que la función de comunicador social o la función de comunicador hace que puedas trasladar diferentes mensajes a través de diferentes canales. Y creo que eso es lo que cuenta dentro de la formación de un comunicador. Un camarógrafo de la misma forma. Tiene que tomar imágenes y trasladarlas a través de diferentes canales. Con canales me refiero medios, no medios televisivos, sino medios tipo, en este caso, por ejemplo, pues tienes, no sé, la cámara a través de imágenes, el reportero periodístico a través de un diario, el locutor a través de ondas de la radio. El crítico de cine deriva de lo que es lo que es el reportero periodístico, porque es la rama del periodismo que se dedica a los diferentes puntos dentro de lo que es la apreciación de lo que es la obra audiovisual, tanto como el desempeño de actores, tanto como el desempeño de la atmósfera de los diferentes ámbitos que existen dentro del cine. Bueno, creo que, y así como también, no, bueno, se puede mencionar la publicidad también, porque la publicidad es decanta en lo que es este mensaje que te, o sea, que tú ves en la televisión, por ejemplo, en diferentes medios, la televisión, la radio, en donde, por ejemplo, te sientes con la necesidad de comprar algo, pero es porque la publicidad llega hacia ti. Entonces tienes que prepararlo de una forma para que el mensaje sea transmitido hacia el receptor y pueda tener esa necesidad de comprarlo. Entonces creo que es muy, muy importante, como te dije al principio, todo lo que es la carrera de comunicación social y cómo se desarrolla con las diferentes ramas que tiene. Eso. Muy bien, la tercera pregunta es, ¿qué tan importante es el conocimiento de la cultura o lo cultural para un comunicador? Bueno, creo que es de suma importancia, creo yo, porque la cultura es la parte de nosotros, o sea, como sociedad nosotros tenemos una forma de expresarnos a la que llamamos nosotros cultura. Entonces, ahí es donde uno, por ejemplo, entiende que nuestra cultura, como por ejemplo, como peruanos, va a estar ligada hasta a ciertos parámetros para poder entender, por ejemplo, qué mensaje tenemos que decir, dónde lo tenemos que decir, cuándo lo tenemos que decir y por qué lo tenemos que decir. Y ahí es donde, por ejemplo, viene, bueno, todo lo que está pasando con respecto a bueno, tomando un poco el tema coyuntural, todo lo que tiene que ver con las fake news, ¿no? O sea, nosotros tenemos tanta información a la mano que decimos, oye, pero esto puede ser verdad y no hay un contraste, no hay un contraste de información y bueno, eso ya viene más que todo por el aspecto de lo que es la rama periodística. Pero volviendo al tema de la cultura, creo que es importante, ya que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de poder trabajar muy rápidamente, pero fue un trabajo que me llenó en un museo, en el Museo Mobiliario que está en Ucayali, en Girón Ucayali, en el centro de Lima, para conocer no solamente tantas formas de arte que existía en nuestro país en los diferentes siglos y cómo llegaban y cómo eso no era como que, oye, por ejemplo, un mueble tenía, no sé, tenía grabados así tipo rococó, o no sé, pues tipo
bueno, de las diferentes corrientes artísticas. Y creo que fue gratificante poder escuchar que, a diferencia de que en otros países, a diferencia de otras corrientes artísticas que llegaron aquí a Perú, pero a diferencia de las de donde están, que donde nacieron, que es en Europa, la de nosotros no solamente era para adornar, sino era literalmente era para transmitir algo. Tú puedes ver un mueble que transmite la unión de una pareja, está tallada en una cama. Entonces tú te quedas como, wow, o sea, ¿hasta dónde puede tener el mensaje puede estar ahí? Y por eso es que creo que dentro del rol que desempeña un comunicador, el tener conocimiento de la cultura o de su propia cultura es de suma importancia para el desarrollo de nosotros mismos como seres humanos y como parte de esta sociedad a la que decimos país, ¿no? Perú. Eso. Eres productor audiovisual en Creative Forward Film SAC. ¿Qué funciones ejerces allí? Bueno, yo cuando termino la carrera perdón, mi posgrado en Argentina, vine con la idea de formular una productora. Como tenía la experiencia de haber trabajado anteriormente en una, dije, es posible que yo con los conocimientos que tengo pueda formar esta productora, a la cual yo le puse Creative Forward Films, porque la quise ligar a lo que es la creatividad que avanza. Por eso es que se llama Forward. Es la creatividad que va hacia adelante. ¿Tú te acuerdas de esos, del típico VHS, ¿no? Que tenía Rewind, que es para atrás, y Forward, que es para adelante. Entonces, más que todo por ahí nace la idea, pero dentro de las funciones que yo ejerzo, bueno, soy productor general y, como te digo, yo lo creé, o sea, soy el gerente general de la productora. Y lo que yo ejerzo ahí específicamente es el contacto con diferentes empresas. A lo que yo me dedico es a los videos institucionales. Esta idea nació con una compañera de la universidad que también tiene su productora pequeña como un emprendimiento. Nosotros dos nos unimos para poder generar esta productora un poco más grande, un poco más como una sociedad cerrada, como lo que dice ahí, para poder contactar empresas más grandes, tipo, por ejemplo, tenemos las empresas que utilizan para poner los vidrios, los paneles en los centros comerciales. Entonces, nosotros lo que hacemos es contactar con estas empresas, ofrecerles un servicio distinto en el sentido de que como comunicadores podemos ofrecerles un mensaje claro para que lleguen a un público específico. Entonces, creo que eso es lo que nos diferencia un poco con otras agencias o con otras productoras a nivel nacional. Y bueno, más que todo lo mío es bueno, como gerente puedo estar siempre al tanto de lo que, perdón, de lo que desarrollan con las personas con lo que nosotros trabajamos, con camarógrafos, con guionistas. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Cultura. Tuve la oportunidad de viajar a México en el año 2019 para poder asistir al 33º Festival de Cine de lo que es en Guadalajara. Y la verdad es que, bueno, es como te digo, es más que todo lo que ejerzo y las funciones que yo aplico, que yo hago, son más que todo la de contacto y la de dirigir, la de poder dirigir, estar en el campo,
un poco y más que todo, pues como productor general me encargo de lo que es el armado o la estructura para poder como un plan que se desarrolla para poder llevarle el producto pues a la empresa, ¿no? Que en este caso es el producto audiovisual final. ¿Tienes intereses por la escritura de guiones y la dirección cinematográfica, de las que ya te has formado un criterio más panorámico? En ese sentido, ¿cómo percibes el desarrollo de estos rubros en el caso peruano? ¿Qué semejanzas o diferencias encuentras con otros contextos? Bueno, bueno, como tú dices, ¿no? ¿Cómo percibo el desarrollo de estos rubros? Yo te puedo decir que cuando tomé el diplomado de guión en la Universidad Católica, tuve la oportunidad de conocer a una directora y guionista peruana, que fue mi profesora, que me ayudó en el desarrollo del guión de un largometraje. La verdad es que te puedo decir que dentro de sus comentarios siempre había como que o sea, muchas personas, bueno, pues por decirlo, por no meterlos a todos en un saco, el desarrollo del guión en el Perú todavía está en pañales, no hay como una especie o mejor dicho, todavía está en comienzos, no hay como una especie de consenso entre todos y cada uno hace como, por ejemplo, vamos a hacer algo de entretenimiento que es totalmente factible, pero siempre se encasillan en algo. Entonces, y llega un punto donde la experiencia cinematográfica se convierte en algo repetitivo. Y creo que eso fue una de las cosas que nos dimos cuenta todos mis compañeros al momento de analizar y evaluar diferentes desarrollos de guiones que habían sido desarrollados, no sé, pues ponte en el 2000, desde el 2008 hasta el 2016, con diferentes películas. Solamente en algunos casos específicos donde se rompía ese paradigma, había una especie de, oye, sí, esta película es muy buena y ganó muchos premios, en el caso de La Última Tarde, de Joel Calero, por ejemplo, que participó justo en el festival de cine donde yo fui, en México, que ganó diferentes concursos, que sí, o sea, tienen ese distinto sistema que te ayudan a entender mejor cómo es el proceso de desarrollo de guiones, ¿no? Eh, Semejanzas con otros contextos siempre va a haber, porque nosotros tenemos eh, cuando se desarrolla un guión, en todas las personas que han escrito guiones tienen estructuras. Entonces, cuando tú te vas a una escuela, cuando tú te vas a algo para aprender, a un diplomado, etcétera, tú te das cuenta de que esa estructura es universal. Creo que es lo mismo con la literatura. No sé si en ese sentido puede hacer una especie de semejanza, ya que ambos son escritos literarios, o sea, digo, de escritura. Entonces, cuando uno entiende el desarrollo por ejemplo, en el desarrollo de guiones, la estructura sigue siendo la misma. Nosotros contamos historias desde el inicio de la humanidad y seguimos teniendo las mismas historias, solamente que las contextualizamos. Pasamos de diferentes contextos, desde lo antiguo, lo actual, podemos modificarlo, etcétera, pero al no cambiar la estructura o al tener que seguir siempre un paradigma, creo que en el caso peruano puede haber como una especie como que se vuelve repetitivo una y otra vez, tiene las mismas películas en las salas que entretienen, que le gusta, porque el peruano le gusta, sí, no es porque esté mal,
sino es que le estás dando la misma calidad de cine y no haces que experimente otro tipo de cine, que creo que no está muy desarrollado aquí. Muchos de nuestros aclamados guionistas terminaron por escribir guiones de entretenimiento, por eso digo, no es que esté mal, no es que esté vetando ni nada por el estilo, creo que es una opción muy viable para poder tener algo. Por ejemplo, si yo quiero hacer, pongan en el punto, ¿no? Si yo quiero hacer algo que a mí me guste, necesito de dinero, porque así es como funciona, porque además tienes las diferentes modalidades que puedes ganar, como por ejemplo la DAFO, tienes diferentes fondos internacionales que te pueden ayudar, sí es cierto, pero como participan mucho, entonces hay veces que uno, para poder desarrollar una película, necesita tiempo y dinero. Entonces, creo yo que hay muchas veces que uno se decanta y dice, bueno, vamos a escribir este guión, va a ser bueno, entretenido, la gente le va a gustar, ganamos plata y con eso hacemos la película que yo quiero. Y así es como funciona realmente. Porque si no, no hay o sea, directamente no hay un fondo que te dé a ti así como, bueno, últimamente ha cambiado, creo que las leyes de cine acá en el Perú, pero te estoy hablando en el tiempo que yo pude verlo específicamente y así in situ, cómo las productoras desarrollaban películas, por así decirlo, de entretenimiento para poder dedicarse a un cine independiente que al final le decantaban en premios a la productora. Y es parte del proceso de desarrollo también de guiones, porque uno se pone a escribir un guión de entretenimiento, la estructura es la misma para todos. Tienes diferentes estructuras para todos. Entonces uno dice, a su madre tiene la estructura de tal película de entretenimiento. Locos de Amor es un musical que tiene este sentido y se maneja de esta estructura. Entonces todas manejan ese sentido de entretenimiento, pero como te menciono, de La Última Tarde, Joel Calero rompe ese paradigma un poco y ahí es donde avanza un poco nuestro cine independiente, ¿no? Porque a diferencia de Estados Unidos, creo que todo América, menos Estados Unidos, es cine independiente, porque no tenemos la cantidad de películas que ellos sacan al año. Nosotros creo que llegamos si mal no recuerdo, creo que a las 200 o 250 películas anuales. Estados Unidos supera los 1000 fácilmente, ¿no? Entonces, y en el caso de lo que es la dirección cinematográfica, creo que pasa exactamente lo mismo que en el desarrollo de guiones. ¿Por qué? Porque tienes a este director que quiere hacer tu película, entonces se embarca en esta aventura del cine de entretenimiento, que como vuelvo a repetir, no es que esté mal, sino que es como una especie de vía que te lleva para poder desarrollar diferentes, creo que también lo puedes tomar como una especie de experiencia, a mi juicio. Yo no, o sea, yo no, obviamente no te podría decir no lo haría. Creo que sí lo haría también, porque te ayuda a tener experiencia en diferentes puntos. Pero ya, bueno, hay productoras que se dedican netamente al entretenimiento, ¿no? Como Tondero, por ejemplo, que es súper, que tratan de tener directores siempre más ágiles, más, que te demuestren diferentes puntos de vista. Pero creo que en el desarrollo cinematográfico acá en el Perú, sí, ha avanzado muchísimo. Eso sí tengo que admitirlo. El desarrollo de guiones todavía está en inicios, todavía no hay un consenso, todavía no hay una unificación, creo yo, en ese sentido. En el caso del desarrollo cinematográfico, de la dirección cinematográfica, sí ha habido un desarrollo mucho más amplio. Creo que es porque hemos pasado de los directores en su época de oro, ¿no? Tipo Tamayo, ¿no? Que ahora son, bueno, que ahora son los profesores de los nuevos directores que ahora están, o que simplemente han salido del país para ver otras realidades y otros contextos, y creo que eso ha ayudado a poder tener más
una nueva visión, pero en el caso de desarrollo de guiones sí creo que encuentro una especie todavía de que todavía falta otra visión, otro contexto, otro que se rompa, como te digo, ese paradigma de poder escribir otro tipo de cosas para poder lograr lo que tú quieras. Y creo que ese punto es importante. A ver, ¿qué guiones y direcciones consideras que son ejemplares en el universo cinematográfico? Bueno, en realidad es como escoger no sé, una aguja en un pajar, porque literalmente te puedo decir que, mira, para no abarcarnos en un universo cinematográfico tan amplio, podría elegir, a mi parecer y a mi criterio, dentro de lo que he podido ver. Por ejemplo, tenemos en el caso peruano, como ya he mencionado en la anterior pregunta, el caso de Joel y el Joel Calero, que en su dirección es muy bueno. También está el director de La Casa Rosada, que bueno, desafortunadamente creo que falleció hace poco. También tenemos en lo que es la dirección en Sudamérica, tienes a Lucrecia Martel, a Campanella, y igual en sus guiones, ¿no? Tanto como la película Sama, que articula tanto el sonido con... y eso es lo rico que tú encuentras en otros en otros contextos, creo yo, porque Lucrecia Martel con Sama articula tan bien en su guión el sonido, o sea, literalmente estamos hablando de poner sonido en letras para poder expresarlo de tal forma que en la imagen sea totalmente pulcro. Igual el desarrollo y la estructura de Juan José Campanella con El secreto de sus ojos, que bueno, que llegó a ganar un Oscar como mejor película extranjera. Y si nos queremos hacer ya más, si nos queremos ir más hacia el norte, bueno, no hacia el norte, estoy hablando, más como que más hollywoodense, más un poco cine que linda entre lo independiente la superproducción. En este caso creo que yo podría hacer o podía hablar sobre el Hotel Budapest, que es creo yo que tuve la oportunidad de poder leer el guión. Bueno, creo que cualquiera lo puede hacer, pero fue como que una especie de entendimiento de cómo llegas tú a tener ese concepto de arte tan claro. Y creo que ahí está ligado con la pregunta del conocimiento de la cultura, porque literalmente estás hablando de un lugar que está en una montaña, tienes que entender el concepto, cómo darle ese concepto artístico, utilizar qué tipo de colores, de arte, y cómo el guión está ligado a eso. Entonces, creo que eh, el director hace un gran trabajo al momento de unir todo y poder, dentro de lo que digo, dentro del desarrollo de la estructura del guión, que se diferencian exactamente los tres actos que son lo que a veces uno estudia y lo que ve dentro del desarrollo de guiones, ¿no? Creo que podría nombrar esos tres en mi caso, más que todo, que es lo que yo más quisiera unir, por así decirlo, ¿no? Tienes el concepto que rompe este paradigma de la escritura, de esta escritura de tres actos, que justamente es la que te hablo, que lo hace Joel Calero acá en el caso peruano. En el caso de cuando yo fui a Argentina, tuve la oportunidad de ver Sama y leer el guión de Lucrecia Martel, y cómo el sonido se vincula a la escritura de guiones, y cómo su dirección hace que ese sonido y la imagen se vincule tan bien, que la dirección, o sea, como te digo, la dirección es totalmente limpia. Y en el caso por así decirlo,
como te digo, superproducción, pero a la vez linda un poco con lo que es el cine independiente. El Hotel Budapest, que el guión es una obra maestra para mí, más que todo porque cómo mezcla la cultura, la historia, la ficción, y cómo lo saca y cómo esto lo condensa para crear pues una pieza audiovisual que te queda grabada en la memoria siempre, ¿no? Y que es en mi caso, por ejemplo. Muy bien, Juan. Y finalmente, la última pregunta. Dice, ¿qué proyectos tienes en la actualidad? Bueno, por respecto a lo de la pandemia, se podría decir como tema coyuntural, se tuvo que parar todo el año pasado. Ahora estoy volviendo ya, o sea, sí, si bien es cierto, hay muchas empresas que no han podido sobrevivir a la pandemia en sí, entonces no están tomando muchos proyectos audiovisuales dentro de mi empresa, que es Creative Formal Films. No están tomando muchos proyectos audiovisuales para empresas. Entonces es como que están primero centrándose en diferentes aspectos, que fue la última oportunidad de que tuve que conversar con uno de mis clientes, que le propusimos por así llamar, una campaña para poder reactivar sus redes sociales, etcétera, pero bueno, no se pudo lograr un consenso. Y bueno, nos decantamos, o por lo menos en mi caso, para poder escribir diferentes guiones y poder desarrollarlos a largo plazo. Ahorita tengo 2 proyectos en la actualidad que se están cocinando, por así decirlo. Para poder desarrollar primero un cortometraje, y de ese cortometraje poder llevarlo siempre a festivales, primero o sea, para poder tener ese sustento que te lleve a hacer el largometraje, que es el segundo proyecto, ya que siempre para un largometraje te piden que el director tenga una experiencia para poder postular a lo que es el premio de la DAFO. Entonces, creo que esos son los 2 proyectos que ahorita estoy trabajando en la actualidad. Primero el largometraje, y de ahí decanta en el cortometraje, y de ahí decanta en el largometraje, para poder desarrollarlo ya íntegramente acá cuando la pandemia nos lo permita. Si bien es cierto, se están tomando medidas sanitarias para poder grabar diferentes películas, tenemos que tener en cuenta que en el Perú todavía no se están abriendo las salas de cine, cosa que me da un poco de pena, pero es necesario, creo yo, aunque algunos dicen que hay que abrir las salas de cine, pero creo que hasta que la mayoría no esté vacunada, supongo que no lo abrirán, que espero que sea por lo menos en septiembre u octubre. Y más que todo, para hacer una película se necesita mucha gente. Entonces ahí es donde, por así decirlo, se necesita ya el dinero. Si es que yo concurso a la DAFO, que ya sería el próximo año, porque ya los ganadores ya fueron anunciados en el mes pasado. Entonces, bueno, esos son los 2 proyectos que ahorita tengo en mente, más que todo en el aspecto de el desarrollo de guiones o la escritura de guiones, y la dirección, que obviamente la voy a realizar yo. Muy bien, Juanma. Entonces, habiendo ya respondido a las 5, bueno, fueron más de Sí, 7 7. preguntas, ¿no? 7 preguntas que se formularon a partir del conocimiento que pude haber extraído, ¿no? A partir de tu formación y de mis percepciones así muy generales de la comunicación social y los estudios por allí televisivos, cinematográficos, ¿no? Entonces, con esto doy por finalizar la entrevista, ¿no? Te hago recordar de que en un periodo de 8 a 10 meses más o menos estaría ya siendo publicada la entrevista por escrito, ¿no? Y
Y bueno, Ya, no hay problema. una vez que ya se publique, quizá también podemos, bueno, puedo subir este video a mi canal de YouTube, ¿no? Bueno, expandir un poco más el conocimiento que has referido en esta oportunidad, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias otra vez y estaremos Gracias en a ti. contacto para seguir conversando de cine. Quizá yo también tengo algunos libros de cine de la Universidad de Lima y cosas así, quizás podríamos conversar en otra oportunidad. Claro, yo encantado. Listo, Juan, entonces me despido, voy a cortar la grabación, ya nos vemos. Adiós. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.